Bienvenidos nuevamente a este programa de a la serie de la Universidad Saludable, La Salud es Transmisible. Es nuestro quinto programa y es un gusto que podamos compartirlo nuevamente. El objetivo de esta serie es explicar la importancia y trascendencia del autocuidado como una estrategia que promueve la toma de decisiones personales o colectivas asociadas a cambios actitudinales y acciones que permiten contar con estilos de vida saludables que favorezcan una mejor calidad de vida y en un futuro un envejecimiento exitoso. Este quinto programa también es una coproducción entre la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. En la sesión anterior estuvimos hablando sobre el tema de adicciones enemigo mortal y tratamos diferentes puntos. Estuvimos viendo la evolución del consumo del tabaco y el alcohol en México, las causas que provocan las adicciones, qué sucede cuando la droga pasa de las grandes cifras a la casa, los datos sobre las consecuencias de invalidez, muerte y pérdida de la libertad por consumo, venta y distribución de drogas ilegales comparadas con los daños que causa el tabaco y el alcohol. El tema que abordaremos el día de hoy es alimentación y actividad física. Y pues bueno, a lo largo de este programa nuestro objetivo será proporcionar las bases nutricionales de manera concisa y práctica, enfatizando las funciones que cada nutriente tiene en el organismo en lo posible de manera práctica. Y la actividad física se planteará de tal manera que no sea pretexto el tiempo, el trabajo en exceso, la economía o la inseguridad, por lo que se promoverán alternativas para activarse físicamente, previa explicación de las diferentes calidades de vida en un sujeto sedentario y en uno con actividad física. Háganos llegar sus preguntas, sus comentarios. Recuerden que su participación es muy importante para nosotros. El día de hoy tenemos invitados muy importantes. Nos acompaña la doctora Marcia Galván Portillo, quien es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos por parte de la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una maestría en Ciencias con área de concentración en Salud Reproductiva de la Escuela de Salud Pública de México, doctorado en Ciencias con concentración en Epidemiología, investigadora en Ciencias Médicas por el Instituto Nacional de Salud Pública, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es profesora titular en la Escuela de Nutrición de la Universidad Latinoamericana y actualmente vicepresidenta de la Asociación de Nutriólogos del Estado de Morelos. Doctora, bienvenida, es un gusto. Igualmente. También nuevamente está con nosotros el doctor Mario Rojas Russell, quien es licenciado en Psicología por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza de la UNAM, maestro en Ciencias de la Salud, en Epidemiología también por el Instituto Nacional de Salud Pública, doctor en Ciencias de la Salud en Epidemiología por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de tiempo completo titular de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza e investigador en la Unidad de Proyectos Especiales de Investigación Sociomédica por la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Y pues bueno, iniciando esta conversación, la primera pregunta sería, ¿cuál es el problema de la obesidad que tenemos en México y a qué se debe? Doctor. Ok, bueno, creo que ya las cifras de la importancia que tiene la obesidad en el país son ampliamente conocidas. Tenemos el nada honroso primer lugar en obesidad infantil en el mundo y estamos, tampoco no es nada para enorgullecerse, compitiendo muy de cerca con el primer lugar en prevalencia de obesidad con los Estados Unidos. Es de ese tamaño. Ahorita en el país alrededor del 70% de la población está en la categoría de sobrepeso u obesidad, ¿no? De acuerdo a los criterios más o menos estándares que se utilizan para clasificar los problemas de sobrepeso. De tal modo que ese es el tamaño del problema. Hay algunas diferencias regionales en el país, quizás el problema sea un poco más acusado en el norte del país que en el sur, pero globalmente esas son las cifras. La trascendencia es por el hecho de que el sobrepeso,
La concentración de grasa abdominal, para ser más precisos, es un factor de riesgo para un número amplio de condiciones de salud. Trastornos cardiovasculares, la diabetes mellitus, síndrome sí, vaya, el sobrepeso y la obesidad es una parte del síndrome metabólico, etcétera. Y bueno, en términos de los costos que en el mediano plazo, de hecho ya están ocurriendo para la atención de estos problemas, hace que el tema se magnifique. De tal modo que estamos frente a uno de los grandes problemas de salud pública del país, junto con los trastornos cardiovasculares, que están estrechamente asociados con el sobrepeso y la obesidad, la diabetes mellitus, que está entre la primera y segunda causa de muerte en el país, etcétera. Es decir, estamos hablando de un problema muy serio, ¿no? Y eso, yo subrayaría el hecho de que la obesidad, el sobrepeso, constituyen un factor de riesgo para una variedad de trastornos de la salud. Claro. Desde su punto de vista, doctora. Bueno, como ya mencionó el doctor, definitivamente este es un problema de salud pública muy importante y que, como ya también lo mencionó, pues los niños son los que tienen el problema de obesidad, ¿no? Entonces estamos hablando de que son niños que en un futuro van a llegar a ser adultos ya con problemas o con un mayor riesgo de problemas cardiovasculares, entre otros diabetes, hipertensión. Ya podemos encontrar muchos niños que ya tienen algunos problemas. Anteriormente no se oía hablar de problemas de hipertensión en los niños y actualmente pues ya lo tenemos, ¿no? Entonces sí es que un problema de salud pública muy importante. Y pues tenemos un reto también muy importante que vencer con este problema, ¿no? La alimentación, ¿cuál es ahí el factor? Bueno, la obesidad tiene muchos factores, es un problema multifactorial, pero la dieta principalmente es como uno de los principales factores, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, ¿qué es lo que ha llevado a este problema? Pues que finalmente las sociedades modernas han cambiado sus estilos de vida, su alimentación, esta modernización que oímos hablar o esta globalización nos ha llevado a todos estos cambios, ¿no? Como han sido buenos por un lado, pues por otros lados también tiene sus problemas. La mujer se ha metido a trabajar, tiene menos tiempo de preparar alimentos, los niños tienen menos tiempo para estar en las comidas, la inactividad física, el consumo de alimentos industrializados, que cada vez los anuncios, bueno, vemos la tele y muchísimos anuncios de alimentos industrializados de alta densidad energética, que son alimentos ricos en grasas, azúcares, sal, que son básicamente muchos de los factores que se han asociado con hipertensión, diabetes y demás. Entonces, todo este cambio de estilo de vida es lo que nos ha llevado a este gran problema de obesidad. Nos estamos yendo más a la comida rápida, ¿no? Sí, exactamente. Por esta vida que llevamos, ¿no? Exactamente. También. Exactamente. ¿Y qué podríamos considerar como una alimentación saludable? Mira, pues así como alimentación saludable, pues podemos pensar que es un conjunto de actividades, porque la alimentación pues, es un conjunto de actividades en donde básicamente lo que hacemos es ingerir alimentos que sean satisfactorios, pero que además sean nutritivos. Todos los alimentos en sí son nutritivos, pero que además sea una dieta equilibrada, o sea, que tengamos una dieta equilibrada, que sea suficiente, que sea adecuada, y cuando hablamos adecuada es que tenga todos los nutrimentos que nuestro cuerpo requiere, ¿no? No Claro. podemos decir este alimento es malo, lo otro es malo. Que los alimentos no sean inocuos, pero cuando me refiero a que no sean inocuos, pues que no estén contaminados, que no tengan microorganismos, que sea equilibrada, que nos proporcione la cantidad de nutrimentos que nuestro cuerpo requiere y de la manera, en la proporción en la que se propone generalmente, que generalmente estamos hablando de que toda dieta equilibrada debe de tener un 50-60% de hidratos de carbono, un 10 a un 15% de proteínas y el resto que serían un 20 o 25% de grasa. Esa sería una dieta equilibrada y que además sea variada, o sea, que podamos incluir de todos los alimentos que frutas, verduras, o sea, todo, cereales, leguminosas, alimentos de origen animal, pero preferenciando más que nada el consumo de pescado y pollo, por ejemplo, más que carnes rojas. Claro. Y evitar un poco el consumo de grasas, sal, azúcar, etcétera.
sobre todo los animales, ¿no? Sí, sí. Muy bien, sí. Pues bueno, antes de continuar con nuestra conversación, vamos a una cápsula que fue preparada por nuestros promotores de salud que forman parte de este grupo de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. La actividad física es importante, pero si has decidido iniciar hoy, después de mucho tiempo de no hacer nada, debes comenzar gradualmente, no te sobreexijas desde el comienzo. Concibe al ejercicio como una responsabilidad más y agéndalo. De esta manera, las excusas para dejar de practicarlo se habrán desvanecido. Tal vez has pensado en que es necesario 1 hora o mucho más tiempo en el gimnasio, pero no te asustes, es más fácil de lo que tú piensas. Debes caminar 30 minutos al día, pero no te angusties, puedes hacerlo por fases. Caminando 6 series de 5 minutos al día. Date una escapada a las tortillas o a la papelería caminando. Al momento de sistematizar tu caminata, debes considerar que cada semana debes incrementar el esfuerzo. Por ejemplo, en la primera semana, intenta dar una vuelta a la manzana durante 30 minutos. A la siguiente semana, deberás dar 2 vueltas. Mantente en esta medida durante 2 semanas más, para que a la cuarta semana des 3 vueltas en 30 minutos. Otra actividad que te da mucha energía y fortaleza muscular y ósea es el baile. Si estás en tu casa, elige la música que te gusta y ponte a bailar durante 30 minutos. De esta manera tendrás actividad física de manera divertida y a tu ritmo. No olvides que el ejercicio es una rutina más de tu día. Por ello deberás hacerlo aunque tengas muchas cosas que hacer. Bien, hemos visto esta propuesta que se hace con respecto a la activación física y pues bueno, que está muy relacionado con la alimentación, ¿no? Se dice que dependiendo de la cantidad de alimentos que ingeramos es también la proporción, ¿no?, de actividad, va en relación a la actividad física, ¿no?, que debemos de realizar. Y también se habla mucho sobre la cantidad de agua que debemos de consumir, los alimentos. ¿Qué nos podría decir, doctora Marcia? En cuanto a la cantidad de agua, es importante que consumamos suficiente agua. De preferencia, muchas veces confundimos porque dicen, bueno, es que yo estoy tomando agua en mis alimentos, pero cuando hablamos de consumo de agua es aparte de los alimentos, ¿no? Dentro de las comidas, pero aparte deben de consumir. No existe recomendación como tal, se dice que de 1,5 litros a 2 litros diariamente, pero de preferencia agua simple, o sea, no agua azucarada, agua natural, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua azucarada, otra vez volvemos a lo mismo, no estamos consumiendo mayor cantidad de azúcar. Se ha visto que este problema de obesidad que tenemos, pues es básicamente por un alto consumo de azúcar en los niños principalmente, ¿no? Entonces, el que yo les dé el juguito al niño no quiere decir que esté consumiendo suficiente líquido. Agua. Entonces, es preferible agua simple de 1,5 a 2 litros de agua. Entonces, esto es importante considerarlo, ¿no? Sí. No tomar en cuenta el café o el agua dulce, sino aparte de el 1,5 litros de agua. Exactamente. De agua simple. Exactamente. Bien, y doctor, ¿qué es lo que debemos de considerar como sedentarismo, que se habla mucho en la actualidad? Y pues bueno, ¿cuáles son sus costos de este? Ok, no hay una definición consensuada de sedentarismo, ¿no? A veces se hace por eliminación. Ahorita en la cápsula se hablaba un poco de la recomendación básica de 30 minutos al día de actividad física. Una persona que no cumpliera con esa condición de 30 minutos, se estaría pensando que es una persona sedentaria, ¿no? Pero por otro lado también el origen mismo de la palabra sedentarismo tiene que ver con permanecer sentado, ¿no? Y entonces se ha estimado que entre mayor sea el tiempo que permanece uno sentado, la serie de problemas asociados a la salud por estar sentado se incrementa. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ha planteado que el sedentarismo está entre la 4ª y 6ª causa de mortalidad general. Es decir, es un factor que contribuye de manera notable a la mortalidad en el mundo. Está muy combinado con los aspectos de la alimentación. La obesidad al final resulta en este desbalance energético donde la ingesta calórica es muy alta y el gasto es muy bajo.
¿no? La recomendación estándar, digamos, también es una dieta de alrededor de 2.000 kilocalorías para una persona, digamos, estándar, común y corriente. Pero, por ejemplo, un deportista de alto rendimiento suelen tener ellos ingestas calóricas arriba de las 3.000, 3.500 kilocalorías, por ejemplo. Ese también ha sido un criterio para definir sedentarismo. Una persona que tiene un gasto calórico por abajo de las 2.000 kilocalorías también se supone que es una persona sedentaria. No hay pues una definición consensuada de qué es el sedentarismo. Y sí, si lo pensamos un bajo gasto calórico, una alta ingesta calórica, el resultado sin mayor dificultad es una ganancia de peso que puede resultar dañina para la persona. Depende aquí, ya hablaremos más adelante de la actividad física, del deporte, del ejercicio y de lo que en general se llama estilo de vida físicamente activo, que será una manera de compensar o de balancear, mejor dicho, este asunto del balance de la ingesta calórica. Claro, entonces dependiendo del tipo de alimentación que se tenga y pues para evitar un problema de obesidad hay que incrementar entonces Depende de la actividad y la alimentación, ¿no? Es decir, son las dos cosas. Debe existir un equilibrio. Debe haber un equilibrio, ¿no? Por ejemplo, en los que nos dedicamos a estos asuntos de la academia, tendemos a pasar mucho tiempo sentados, ¿no? Y entonces, en años recientes, yo diría 10, 15 años, se ha incrementado notablemente la investigación sobre sedentarismo. Entonces hay recomendaciones, por ejemplo, tratar de no pasar 2 horas continuas sentado y hacer pausas, ¿no? Algunas actividades que habitualmente las hacemos sentados, hacerlas de pie, por ejemplo, hablar por teléfono, ¿no? Si está uno en un escritorio y recibe una llamada, esa es una buena ocasión para levantarse, para ponerse de pie y incluso dar unos pasos mientras se habla, ahora que tenemos los teléfonos inalámbricos. Y hay así una serie de sugerencias. Una básica que se ha hecho es procurar no permanecer 2 horas continuas sentado, sino levantarse 5 o 10 minutos a la hora, a las 2 horas, dar unos pasos y quizás volverse a sentar por las características del trabajo que llevamos a cabo. Y así hay una serie de recomendaciones. Toda aquella actividad que pueda realizarse de pie, que se haga de pie, ¿no? Y esto que forma parte de lo que se llama estilo de vida físicamente activo, que no es exactamente lo mismo que hacer ejercicio, son cosas diferentes. La intensidad, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Claro. Doctora Marcia, ¿qué recomendaciones podríamos hacer? Por ejemplo, hablaba hace rato de porcentajes, ¿no? De carbohidratos, de proteínas, etcétera. Si tuviéramos un plato, ¿cómo podríamos dividirlo? Esto se ha hablado mucho del plato del buen comer, ¿no? Buen comer. Bueno, algo básicamente, exactamente. El plato del buen comer en realidad fue diseñado como para enseñarle a la gente más o menos cómo debe de comer, ¿no? Entonces, bueno, se dice que se debe de incluir en todos los tiempos de comida, por lo menos un alimento de los 3 grandes grupos de comida, que son frutas y verduras, por un lado, por otro lado tenemos cereales, y por otro lado tenemos tanto las leguminosas como los alimentos de origen animal. Entonces, si recordamos o si vemos el plato, pues vemos que tanto frutas y verduras debemos tratar de consumirlas con más abundancia. No hay como cantidades, porque las cantidades finalmente, o sea, la distribución de la que hablábamos es como debemos de distribuir la dieta, pero va a depender mucho también de varios factores que son individuales, como son la edad, el género, la estatura de la persona y la actividad física que realiza, ¿no? Entonces, si una persona no realiza actividad física, pues su requerimiento calórico es mucho más bajo que una persona que tiene una actividad física mayor, ¿no? La distribución de la dieta siempre la manejamos con estos porcentajes más o menos, lo que va a variar son las calorías, y la distribución de los alimentos van de esta manera, o sea que en mayor abundancia frutas y verduras, de preferencia crudas, y con cáscara. Y por ejemplo, recomendamos mucho cuando es temporada, pues utilizar o consumir los alimentos de temporada, porque aparte de que son más económicos, son de mejor calidad en ese momento, ¿no? Claro. Por otro lado, de manera abundante cereales, o sea, muchas veces
decimos, ay no, cereales no porque me engordan, pero pues los cereales son la principal fuente de energía, o sea, no, esa idea errónea de que no debo consumir cereales porque me engordan o porque voy a bajar de peso, son los que me dan la energía, son de donde yo obtengo toda la energía para poder hacer mi actividad diaria, no más. Necesarios en la dieta necesarios en la dieta, entonces sí es importante una cantidad adecuada de cereales y combinada con leguminosas, o sea, la proteína de la leguminosa con el cereal hacen muy buena combinación. Y por otro lado, como ya te mencionaba, pues racionar un poco más lo que son los alimentos de origen animal, las carnes rojas, ¿no? Las grasas. ¿Por qué? Porque son más ricas en grasa y preferir, por ejemplo, pescado y el pollo. Y el pollo, carne blanca que carne se maneja, blanca, ¿no? exactamente. Y definitivamente, pues las grasas, lo que decíamos, ¿no? Preferir los aceites vegetales que los de origen animal, ¿no? Mantequilla, margarina, manteca, esos tratar de eliminarlos completamente y sustituirlos con grasa vegetal. Tenemos el aceite de oliva, el aceite de aguacate, el mismo aguacate, por ejemplo, que es muy rico en grasas poliinsaturadas, que sustituye bastante bien, si no tenemos acceso al aceite de oliva, el aguacate, que tenemos abundante aguacate en nuestro país, pues podemos consumir el aguacate. Y muy rico además, y muy ¿no? rico, exactamente. Sí. Muy bien. Bueno, pues les recordamos a quienes nos acompañan en este programa que se comuniquen con nosotros. Estamos esperando sus comentarios, sus dudas. Háganoslas llegar, es muy importante para nosotros. Y bueno, antes de continuar con esta plática, vamos a una pausa. Instituto Confucio. El objetivo fundamental de este instituto es la divulgación de la lengua y cultura china en México. Se imparten clases de chino mandarín a público en general desde marzo de 2008. Horarios variados, con clases de 2 horas a 2 horas y media entre semana y hasta 5 horas sábados y domingos. Dirección: República de Cuba 92, Centro Histórico. Teléfonos 5518-2645 y 5518-2837. Correo electrónico dirconfucio@cl.unam.mx. Página web www.cl.unam.mx/centros y programas.
Regresamos nuevamente. Recuerden, comuníquense con nosotros, esperamos sus preguntas, sus comentarios y pues para Mirador Universitario es muy importante su comunicación. Bien, continuamos. Doctor Mario, ¿cuál es la diferencia entre tener actividad física, ¿sí?, y una actividad deportiva? El deporte es una forma de actividad física. La actividad física es una categoría muy general que implica el movimiento de los grandes grupos musculares, la musculatura esquelética, por arriba de los niveles de reposo. De tal manera que todo aquello que implique desplazamiento, fuerza, etcétera, todo eso es actividad física. Pero si conceptualmente se distingue, por ejemplo, el deporte tendría un ingrediente de competencia, ¿no? A diferencia del ejercicio físico propiamente, que es una actividad organizada, repetitiva, planeada, cuyo propósito en sí mismo es hacer ejercicio. A diferencia, por ejemplo, de la actividad física que usamos para desplazarnos, caminar, hacer alguna tarea que sirve para algún propósito, es decir, yo camino para trasladarme de un lugar a otro, por ejemplo. El ejercicio físico, como se decía en la cápsula, por ejemplo, puede ser simplemente bailar, ¿no? Hablamos de ejercicio físico planeado, de ejercicio físico recreativo, ¿no? Como una actividad organizada, planeada. En el deporte, decía yo hace un momento, está incluido este componente de competencia. De hecho, la serie de efectos que puede tener el deporte con este ingrediente de competencia no son necesariamente los mismos que tiene el ejercicio físico. No es extraño, por ejemplo, escuchar el estrés en los deportistas. Los deportistas están sometidos a grandes presiones, que incluso a veces hasta lo vemos, vaya, de manera pues curiosa, en los torneos de fútbol que se juegan en fin de semana, como a veces los jugadores de los equipos llegan a pelearse, ¿no? Por ejemplo, porque está este ingrediente de competencia, ¿no? Claro. En el ejercicio físico no. El ejercicio físico es trotar, bailar, hacer pesas, hacer otro tipo de ejercicio aeróbico, etcétera, que tiene más funciones sí de incrementar la capacidad física de la persona, ¿no? Lo que conocemos coloquialmente como la condición física. Ese es al final de cuentas el propósito, junto con divertirse. Igual la actividad física recreativa, esa que se hace por ejemplo ahora acá en Ciudad de México y en otras ciudades, que es ir a dar vueltas en el Paseo de la Reforma, andar en bicicleta, no sirve a ningún propósito en particular, sino salvo divertirse, pasársela bien, estar en la familia, con la familia quiero decir, etcétera, ¿no? Entonces el deporte es una forma de actividad física donde hay un ingrediente de competencia. El ejercicio físico es una actividad organizada, planeada, que se hace con el único propósito de incrementar la capacidad física del organismo y puede ser de manera recreativa o en sesiones específicas de actividad, de ejercicio físico. Y la actividad física, digamos, usual es aquella que implica el uso de los grandes grupos musculares y que sirve para un propósito. Y ahí podríamos hablar de esto que decía yo hace un rato acerca del estilo de vida físicamente activo, ¿no? Es decir, se ha sugerido que siempre que sea posible hacer un poco más de actividad física se haga. Y a veces en cosas muy elementales, ¿no? Se ha dicho, bueno, si uno tiene auto, por ejemplo, el sedentarismo, el tiempo que uno pasa sentado en el transporte personal o público, forma parte del sedentarismo. Si yo, por ejemplo, voy a la escuela o al trabajo y uso transporte público, una forma de incrementar un poco mi actividad física es quizás bajarme del camión una parada antes y caminar, ¿no? Pues sí. O si tengo auto, dejar el auto no tan cerca de donde es mi edificio al que voy, sino dejarlo un poco más lejos y caminar. Si voy a subir a un 8º piso y hay un edificio con elevador, bueno, a lo mejor puedo subir al 6º o al 7º y el último piso subirlo por la escalera común y corriente. Y así, ese tipo de cosas, ¿no? Es lo que se llama un estilo de vida físicamente activo, ¿no? Yo suelo hacer una broma cuando me toca estar hablando, dar una conferencia o algo así. Por ejemplo, el gasto calórico que implica estar sentado escuchando una conferencia es X número de calorías.
Sí, el gasto calórico que implica estar de pie dando la conferencia es otro tipo totalmente de calorías, ¿no? Entonces, es. el estilo de vida físicamente activo implica eso, sí, incorporar la mayor cantidad de actividad física que sea posible a nuestro quehacer cotidiano. Y hay una cantidad de ejemplos que de pronto los tenemos frente a nosotros, pero no nos damos cuenta. Es decir, si uno trabaja en un edificio donde hay, por ejemplo, un baño por planta, ¿no? Ir al baño es una necesidad básica. Bueno, la gente resulta más fácil ir al baño que está en su propia planta. ¿Por qué no subir o bajar al baño que está una o dos plantas abajo, por ejemplo? Y esas son cosas que estimulan, por ejemplo, es que decía yo, si tengo que levantarme cada 2 horas a hacer una interrupción si estoy sentado, por ejemplo, puedo subir, caminar, ir a hablar con alguien, en lugar de hablar con alguien por teléfono que está en la siguiente oficina, voy a verlo, etcétera, etcétera. A veces son cosas muy obvias que por lo mismo no nos percatamos de ellas y no aprovechamos esa ocasión para movernos un poco, ¿no? Entonces esa sería la diferencia entre la categoría general es actividad física y tendríamos actividad física propiamente dicha, ejercicio físico en la versión recreativa u organizada y planeada y el deporte con estas diferencias. Algunas vemos con frecuencia en algunos anuncios publicitarios, a veces de alimentos con una gran carga energética que sugieren al final, porque está reglamentado, haz deporte, ¿no? Bueno, está bien, yo creo que mientras las personas entendamos que haz deporte puede significar ponte a hacer ejercicio, o sea, no hay ningún problema. No a nivel competitivo. Claro, sí. no hay ningún problema, en tanto que entendamos que es hacer ejercicio, ¿no? Ya no, para mí no tiene mucho sentido ponerse tan sofisticado de que no debe decir haz deporte, debe decir haz ejercicio, pero si la gente lo entendemos como muévete, entonces está bien, ¿no? Está bien. Que eso sería importante, ¿no? Muévete, actívate. Ajá, sí. Exacto. Y pues eso es saludable, que es parte del ¿no? eslogan que está ahorita aquí en el país, ¿no? Muévete, mídete. Sí, el de así es. Muy bien. Doctora Marcia, ¿cuáles son los beneficios de comer saludablemente? Y pues más allá de bajar de peso, porque bueno, con esta actividad física muchas personas, ¿no?, con problemas de obesidad quieren modificar su dieta, incrementar la actividad física con el objetivo de bajar de peso, pero esto va más allá, ¿no? Claro, más que, bueno, los que quieren bajar de peso, definitivo, ¿no? Tienen que realizar una dieta y hacer su actividad física, pero la dieta en general es todo lo que nosotros comemos. O sea, el problema es que el término dieta siempre lo tenemos así como muy estigmatizado, de que, me voy a quitar los alimentos y voy a dejar de comer, ¿no? O sea, dieta es todo lo que nosotros comemos, en realidad, es como se debe de manejar, ¿no? Es lo que desayunamos, o si nos comemos una galleta entre comidas, es parte de mi dieta, o sea, eso es en realidad. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, dependiendo de la etapa de la vida en la que nos encontremos. Para los niños, por ejemplo, una dieta adecuada es importantísima para su crecimiento y su desarrollo, por ejemplo. Las mujeres en edad reproductiva, que quieren embarazarse o que se van a embarazar, pues también es importante su dieta y que ésta sea adecuada para la nueva vida que están procreando. Y en general para todos es mantener la salud cuando la tenemos, y si no, pues llegar a mejorar nuestra salud, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que decía el doctor, pues mejorar nuestra resistencia cardíaca, la respiratoria y demás. También tiene mucho que ver la dieta. ¿Por qué? Porque si estamos consumiendo una dieta alta en sal, por ejemplo, pues empezamos a tener problemas de hipertensión y demás, ¿no? Entonces, en realidad es mantener la salud o mejorarla en caso de que no la tengamos, llegar a mejorar nuestra salud, ¿no? Y como te decía, en el caso de los niños, el crecimiento, los adolescentes o la pubertad, que es en realidad como se llama, pues están en una etapa de desarrollo importantísima. En ellos hay que tener más cuidado debido al desarrollo que están ellos teniendo. Se están preparando, como se dice, se están preparando para la edad adulta, ¿no? Están formando sus reservas de hueso, etcétera. Entonces, en todas las etapas de la vida siempre es adecuado tener una dieta adecuada, valga la redundancia, balanceada para poder mantener nuestro estado de vida y para vivir simplemente, o sea, el simple que nuestro organismo funcione adecuadamente, ¿no? Muy bien. Bien.
Vamos entonces a otra cápsula preparada por los promotores de salud. Bueno, continuemos con nuestra conversación. ¿Cuáles serían las recomendaciones del número de comidas que debemos de realizar al día? Mira, no existe como tal una recomendación así que te digan. Lo que sí es muy importante, o sea, son 3 comidas, tenemos que realizar 3 comidas. Lo más importante es no saltarnos ninguna comida. El hecho de decir, ay, hoy no desayuno, es que voy a bajar de peso, porque siempre nos vamos con esa idea, es el peor error que podemos cometer, porque una de las comidas más importantes es el desayuno. O sea, nuestro organismo necesita energía para poder funcionar a lo largo de toda la vida. Si yo no le doy esa energía durante el desayuno, ¿qué es lo que pasa? Pues mi organismo se queda así como lento, ¿no? Es como el ejemplo, yo siempre les digo a mis pacientes, es como el ejemplo del coche. Si yo al coche no le doy gasolina, pues el coche no se mueve, ¿no? O va muy lento. Si yo le doy gasolina, pues el coche se mueve más lento. Entonces, finalmente, y hay estudios que han probado, por ejemplo, para cuestiones de obesidad, que aquellos niños que no desayunan están en mayor riesgo de obesidad. ¿Por qué? Porque recordemos, como decíamos, el problema de sobrepeso se debe a un desbalance energético, que es un gasto inferior con un consumo superior de energía. Pero ese gasto energético está condicionado por 3 cosas. Uno es nuestro metabolismo basal, o sea, nuestro metabolismo en reposo. Otro es la termogénesis de los alimentos, o sea, lo que comemos, a la hora de que comemos, toda la energía que requiere, claro, para digerirlo y absorberlo y demás. Y la otra parte es la actividad física, ¿no? Entonces, aunque es muy poquita esa termogénesis, que es el del 10 al 15%, sí es importante, juega un papel muy importante en todo mi gasto energético total. Por lo tanto, si yo no le doy esa energía, pues ese 10 o ese 15% se está quedando, ¿no? Y además, mi metabolismo basal en reposo se vuelve más lento, por lo tanto, el gasto energético de ese metabolismo basal en reposo pues es mucho más lento. Y entonces gasto menos energía. Entonces, ahí es donde viene ese desbalance o ese desequilibrio en el consumo y en el gasto energético. Por eso es importante no saltarse ninguna comida, realizar 3 comidas al día. El desayuno es muy importante como el alimento principal, y dependiendo del requerimiento energético, por ejemplo, hablábamos de los deportistas, ¿no? Los deportistas sí requieren muchas veces de tener 2 colaciones entre comidas, ¿no? 2 a 3 colaciones, dependiendo del de los requerimientos energéticos. Los diabéticos, por ejemplo, también requieren tener como una colación entre las 3 grandes comidas o las 3 principales comidas. Depende mucho de la condición y de la actividad de cada situación persona. Individual. Exactamente, pero definitivamente el desayuno es muy importante y no saltar ninguna de las muy comidas. Bien. Vayamos entonces a nuestra cápsula. Según la Organización Mundial de la Salud, la actividad física implica cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exige un gasto de energía. Se ha observado que la inactividad física es el 4º factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad. Lamentablemente, por los avances tecnológicos, las personas permanecemos mucho más tiempo sentadas. Si este es tu caso, puedes hacer ejercicio. Te daremos 7 sencillos pasos para que puedas ejercitarte tú mismo. 1. Siéntate con la espalda recta. Trata de tocar tu hombro con la oreja y mantener esa postura durante 10 segundos. Tienes que hacer lo mismo con el otro lado. Trata de tocar la espalda con la nuca con los mismos 10 segundos y después alcanzar tu abdomen con la frente. 2. Sentado con la espalda recta, haz movimientos circulares con los hombros, 5 hacia adelante y 5 hacia atrás.
3. Extiende tu brazo derecho y el dorso de la palma de tu mano frente a tu rostro y con ayuda de tu otro brazo estira los dedos hacia ti. Mantén la postura durante 10 segundos y repite el movimiento con el brazo contrario. 4. Ponte de pie y encórvate tratando de tocar la punta de tus pies. Debes de permanecer durante esta postura 20 segundos. Lo tienes que hacer durante 5 veces al día. 5. Haz una serie de 10 sentadillas cada que regreses del baño. 6. Cuando estés sentado, aprieta los glúteos lo más fuerte que puedas. Luego sueltas y vuelves a apretar. Haz esto durante 10 veces al día y verás los resultados. 7. Las abdominales son muy importantes y además son muy fáciles de hacer en la oficina. Lo único que necesitas es una silla. Coloca tus glúteos en la orilla de la silla y las palmas de tus manos apoyándose a un costado de tus glúteos. Después, lleva las rodillas al pecho y haz 10 repeticiones. Con esto, fortalecerás abdomen y piernas. Como ves, es sumamente fácil hacer ejercicio. Anímate y empieza hoy. Bien, regresamos. Doctor, ¿cuáles son los beneficios de realizar esta actividad física? Podemos identificar beneficios en el corto, en el mediano y en el largo plazo, ¿no? En distintas dimensiones. Por ejemplo, en el corto plazo, uno de los más notorios, cuando el ejercicio se practica de manera regular, es una sensación de bienestar, una sensación de relajación, de tranquilidad, etcétera, ¿no? Las personas que hacen ejercicio regularmente, uno de sus principales propósitos es terminan contento, uno termina contento, termina muy tranquilo, relajado, etcétera. Digamos que eso en términos del corto plazo hay un incremento en el nivel de endorfinas en el organismo que están asociadas a esta sensación placentera. En la medida en que se van acumulando estos efectos, empezamos a ver efectos en el mediano plazo. Ciertamente el ejercicio físico contribuye en el mantenimiento del peso. Una persona que tiene sobrepeso u obesidad, la práctica regular de ejercicio físico sí está asociada a un decremento del peso corporal, pero hasta un cierto punto, ¿no? Más allá de una cierta reducción de peso, el ejercicio físico contribuye a mantener el peso, a que no haya nuevamente una ganancia de peso. Depende del ejercicio que se haga, sí puede haber una pequeña o alguna ganancia sustancial de peso, pero hay un intercambio entre masa grasa, que probablemente era la predominante en una persona con sobrepeso, a ganancia en masa muscular. Entonces de pronto pareciera paradójico, ¿no? Porque la gente hace ejercicio y gana peso, pero en realidad lo que está haciendo es que está ganando masa muscular, dependiendo del tipo de ejercicio que se haga. Si es un ejercicio de fuerza. El ejercicio aeróbico, por ejemplo, no está tan asociado a estas ganancias de masa muscular. Y en el largo plazo están toda una serie de beneficios sobre la salud. El ejercicio físico está asociado a la prevención de una serie de condiciones de salud, hipertensión, otro tipo de problemas cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, diabetes, el control de la glicemia, un incremento en la fortaleza de los músculos, una prevención de la osteoporosis, en fin, la cantidad de beneficios que tiene un solo comportamiento como es la actividad física es realmente, en términos de costo-beneficio, es inmenso, porque es solamente una acción asociada a una gran cantidad de logros. En la emisión anterior yo comentaba sobre dos pilares de la salud, y son justamente el de la alimentación y la actividad física, es decir, la combinación de estos dos comportamientos, que como muy bien lo decía la doctora, el comer es un comportamiento, la combinación de esos dos comportamientos sí contribuye de manera muy importante en lo que se denomina la carga de la enfermedad.
la prevención de un número de problemas de salud es muy grande si hay una combinación de una alimentación apropiada y una cantidad suficiente de actividad física, ¿no? Entonces, sí podríamos identificar toda esta serie de beneficios. El ejercicio físico está indicado, por ejemplo, en pacientes con trastornos cardiovasculares. Recientemente se ha incrementado la investigación para indicar el ejercicio en personas que tienen depresión, por ejemplo, personas que tienen problemas de ansiedad, etcétera, por esta serie de beneficios. El gran reto es, en México hay una diferencia un poco en las cifras que publica, por ejemplo, el INEGI o que publica la ENSANUD acerca de cuánta gente no hace actividad física. Está, por un lado, el INEGI dice que es alrededor del 55% o 54% de personas inactivas. La ENSANUD da una cifra un poco menor, ¿no? Pero la diferencia está en cómo se preguntó si la gente hace o no hace actividad física. Pero sí es cierto que hay un porcentaje, yo diría que hay por ahí arriba del 30% de personas que no hacen actividad física. No la hacen o no la hacen de manera suficiente. Y el gran reto aquí es cómo le hacemos para que la gente se involucre, ¿no? Aquí Magali García nos pregunta, ¿cómo puedo planear una actividad física si no tengo tiempo? Que este es el pretexto de muchos, ¿no? Es el pretexto general. número uno, ¿no? Sí. Es muy interesante. Yo también desde la ocasión anterior hacía un comentario en ese sentido, ¿no? Algo que se ha visto, y ya lo decía también yo la ocasión anterior, es que cuando las personas empiezan a hacer actividad física de manera planeada, regular, etcétera, hacen un mejor uso del tiempo, ¿no? Y el tiempo pareciera rendir mucho mejor, ¿no? A veces el gran reto es, por ejemplo, si para hacer ejercicio me tengo que levantar a las 6 de la mañana, la tentación de permanecer en la cama calientito, cómodo, etcétera, es muy grande comparado con tener que vestirme, levantarme, salir al frío, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un primer reto que hay que superar, que hay que cumplir. Pero superando esa tentación, las personas que consiguen empezar a hacer ejercicio de manera sistemática temprano, ¿sí?, el día les rinde mucho mejor, ¿no? Hacen más cosas. Estoy diciendo hacer ejercicio temprano, pero igual puede en la tarde, decir, no importa la hora, no importa la hora. Sí, el tiempo rinde ¿no? mucho mejor, ¿no? En realidad, nuevamente, empleamos tiempo en tener una vida sedentaria. Claro que aquí alguien diría, bueno, pero si me levanto temprano, entonces dejo de dormir. Pero resulta que si uno hace ejercicio físico, la calidad de sueño también mejora, ¿no? Entonces a veces no importa que uno se la pase en la cama 8 horas, si la calidad de sueño equivale a dormir 5 horas bien, ¿no? En cambio, si uno hace ejercicio, puede a lo mejor dormir 6 horas, 7 horas, pero la calidad de sueño es mucho mejor comparado con alguien que pueda estar 8 horas, pero con una calidad de sueño óptima alrededor de 5 horas, ¿no? Pareciera paradójico. El reto es que la gente, insisto, inicie y se mantenga. El problema es doble. No es lo mismo cómo explicamos que una persona empiece a hacer actividad física, esa es una parte, y otra parte es cómo explicamos mantener la actividad física. Son cosas distintas, ¿no? Y es un reto muy interesante cómo conseguimos promover que la gente empiece y se mantenga haciendo actividad física. Importante lo que nos mencionaban en la cápsula, ¿no? Que esto tiene que ser paulatino, gradual y pues bueno, para que no haya una fatiga muscular que genere dolores y que pues quite ese deseo, ¿no? De realizar. Es un principio básico de aprendizaje, ¿sí? A un comportamiento que tiene como consecuencia un evento desagradable, la probabilidad de que ese comportamiento se vuelva a repita, se reduce muchísimo. Si en cambio al comportamiento le sigue una consecuencia que sea agradable, la probabilidad de que se vuelva a hacer se incrementa, ¿no? Y entonces el asunto es a veces identificar esas consecuencias agradables, ¿no? Bien. Tenemos también aquí comentarios de Ricardo Méndez. Considero que promover la salud va más allá de la publicidad. Y ¿cómo motivar a la gente para que se ejercite y coma bien? Bueno, ya lo decía también la doctora hace un momento, y siendo estos dos comportamientos están multideterminados, ¿no? Y tenemos una serie de factores de orden distal, ¿no?, que operan desde tener políticas encaminadas a favorecer
la actividad física o la alimentación saludable. El hecho de que haya, en el caso de la actividad física, por ejemplo, instalaciones, lugares donde hacer actividad física, ¿no? Esto aumenta la probabilidad de que la gente haga actividad física. En el INEGI, por ejemplo, identifican como uno de los factores más importantes que las personas dicen, especialmente las mujeres, para no hacer actividad física es la falta de instalaciones, ¿no? Entonces las instalaciones sí aumentan la probabilidad. Es lo que se conoce como disponibilidad, que haya lugares disponibles para hacer actividad física. El entorno favorable, y que estos ¿no? sean accesibles, que no haya mayores barreras para acceder a ellos. Pero aún así todavía nos queda un último escalón, que digamos es el de la toma de decisiones. Puede existir el programa, puede estar la instalación, esta puede ser accesible, y sin embargo, yo, un individuo, ¿cómo tomo la decisión de hacer la actividad física, ¿no? Esa toma de decisiones es muy interesante y es un reto muy, muy fuerte. ¿Cómo conseguir que la persona diga, voy a empezar a hacer ejercicio? Que es lo que nosotros llamamos que cree la intención de hacer ejercicio. Pero a veces eso se queda solamente en esa intención. Voy a, ¿no? También yo suelo bromear con el asunto de los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Sí, este año sí voy a dejar de fumar, este año sí voy a hacer ejercicio, ¿no? La gente está en la intención, pero necesita un empujón, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos ese empujón? Entonces hay una serie de intervenciones para ayudar a las personas a que instrumenten la decisión. Ya tomaron la decisión de hacer ejercicio, pero ese es un elemento previo a realmente llevar a cabo la conducta. Entonces, ¿cómo le hacemos, no? Por ejemplo, tiene que tener claro qué ejercicio va a hacer, dónde lo va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, etcétera. Planearlo todo. Porque, por ejemplo, con el asunto de la dieta o las sugerencias de alimentación, suelen decirnos esto que muy bien nos ha dicho la doctora, qué es lo que se debe de comer, ¿no? Parte de cómo se debe de comer, cómo se deben de distribuir, que el alimento más fuerte debe ser el desayuno, etcétera, ¿no? Pero en realidad hay otra serie de elementos que nos hacen falta para que el cómo lo voy a llevar a cabo. Por ejemplo, puede ser muy útil preparar los alimentos desde la noche anterior, para que en la mañana siguiente, ¿sí? Esto esté listo. Es decir, una serie de problemas que se pueden ir resolviendo, ¿sí? Pero se necesita ahí una intervención, vaya ayudándole a las personas a instrumentar su decisión. Pero habrá personas que digan, no, a mí no me interesa, entonces ahí el reto es distinto, no me interesa, y en fin. Finalmente, aquí hay un factor muy importante, ¿no? La organización del tiempo. La organización para realizar la actividad física, para la preparación de los alimentos, ¿no? Y poder tener esta dieta adecuada, pues con toda la familia, ¿no? Y bueno, ¿de qué manera podríamos promover esta alimentación y actividad física de manera integral, doctora? Para cerrar. Es muy importante ahorita un punto que manejaste, que es la familia. Yo creo que finalmente el que toda la familia esté consciente de los beneficios, ya no nada más digamos bajar de peso, sino los beneficios que nos aporta a todos, no nada más a un miembro de la familia, sino a todos. El conjunto de tanto la actividad física como una alimentación adecuada, eso yo creo que va a ayudar mucho. Y un punto muy importante también que se nos está olvidando es la educación. Yo creo que tenemos un problema de no sabemos comer bien y generalmente pues muchas veces la persona que se encarga de la preparación de los alimentos, de la compra de los alimentos, de la adquisición de los alimentos, es importante que sepa qué es lo que tiene que comer, o sea, qué es saludable y qué no es adecuado o qué es adecuado. Las cantidades de los alimentos también es importante, pero yo creo que independientemente de todo es el ámbito social, o sea, cuando un individuo decide, como decía el doctor, yo decido que voy a hacer ejercicio, pero yo lo decidí ahorita, de decidirlo, a dar el paso de hacerlo. Es otro el que, momento. por ejemplo, mis hijos me digan, ándale, vente, vamos a correr o vamos a caminar y vamos a llevar al perro a caminar y va toda la familia o el amigo o la amiga, ese es un punto muy importante. Entonces, yo creo que no hay que, la estrategia que se implemente, sea la que sea, no tomarla de manera individual, sino como el grupo, ya eso ayuda mucho a que uno se sienta mejor. Y lo facilita, ¿no? El que se lleve bastante, a cabo.
Así bien. es. Pues no nos queda más que agradecer todos sus comentarios, todas las recomendaciones que nos han realizado el día de hoy. Esperamos que todas estas recomendaciones sean tomadas en cuenta por quienes nos han acompañado durante estos 5 programas. Esperamos que hayan sido de utilidad y pues bueno, recuerden, nuestro objetivo en esta serie ha sido promocionar la salud, dar aquellas recomendaciones que van enfocadas a la mejora de esta y que concretemos y llevemos a cabo nuestro lema, que es la salud es transmisible. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y hasta pronto. El día de hoy concluimos la serie La Universidad Saludable, la salud es transmisible. Esta serie fue una coproducción de la Coordinación de Universidad de Educación a Distancia y la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Esta multidisciplinaria tuvo por objetivo compartir sus estrategias y acciones que empleó para promover en su comunidad académica, administrativa y estudiantil estilos de vida saludable, con una perspectiva de generar jóvenes dedicados a la salud o a profesiones de la salud que no solamente busquen el bienestar del individuo, sino también el personal, familiar y el social. Durante la serie vimos temas tan importantes como autocuidado y salud, pudimos definir lo que es para nosotros la salud, la importancia de tener el autocuidado. Vimos medidas de higiene, desde cómo cuidar a una mascota hasta cómo lavarse el cuerpo, las manos, los dientes. En los entornos saludables vimos lo vital y lo determinante que puede ser el entorno familiar, social, académico y por supuesto el emocional para poder tener un estilo de vida saludable. En el cuarto tema vimos adicciones, un enemigo mortal, las diversas estrategias que debemos nosotros generar como sociedad y finalmente alimentación y actividad física. En este tema vimos lo importante que es la actividad física y por supuesto la alimentación como un eje transversal que nos va a permitir tener un estilo de vida saludable. La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de esta forma compartió su experiencia como universidad promotora de salud. Recuerden, la salud es transmisible.